Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien, con el gusto de siempre te saludo y estoy aquí para presentarte un capítulo más de la serie Abrir tu cervecería. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de mangueras y conexiones. A darle, mangueras y conexiones. Hmm. Voy a tratar, es una promesa, no es un compromiso, voy a tratar de hacer un capítulo corto de esto. No es porque el tema no es importante, todo lo contrario. Las mangueras y conexiones tienen un efecto determinante en la calidad de la cerveza, por difícil que sea de creer. Y por esa razón le hemos dedicado un capítulo específico a este tema, mangueras y conexiones. ¿Qué queremos decir con mangueras y conexiones? Bueno, en una cervecería, como ya bien sabes, es necesario trasvasar líquidos de un recipiente para otro y eso ocurre pues, a lo largo de casi todos los procesos. Hay que meter agua, hay que sacar agua, hay que meter líquidos sanitizantes, hay que enjuagar, hay que mover mosto, hay que mover cerveza, el mosto y la cerveza pueden estar fríos y calientes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que hay que hacer para mover fluidos, pero no solo líquidos, también gases. Entonces, por eso es muy importante que hagamos bien nuestro diseño de la parte de tuberías, de mangueras y de conexiones. En este capítulo no hablamos de tuberías y por tuberías nos referimos a conexiones rígidas entre dos tanques, un tubo rígido. Aquí estamos hablando de mangueras flexibles, conductos que van a mover los líquidos o los gases en la cerveza, en la cervecería, pero entre puntos que no siempre son los mismos. Por ejemplo, si tú vas a hacer el forlof o vas a hacer el lautering o un trasvase de un tanque a otro que siempre es del mismo tanque al otro mismo tanque, pones un tubo rígido, no, generalmente de acero inoxidable en las cervecerías. Todos sabemos las ventajas que representa esto porque su uso queda determinado o condicionado por el líquido que estamos usando. Entonces, tubos rígidos ahí, pero ¿qué pasa si quiero trasvasar de la salida de mi intercambiador de calor al fermentador 3 el día de hoy y mañana al 7 y pasado mañana al 1? Pues no están a la misma distancia y entonces tendría que poner un tubo que corra de este punto, de la salida del intercambiador de calor, a cada uno de los tanques si lo hiciera con tuberías rígidas. Pero además la cosa se complica porque de los fermentadores tengo que pasar a los tanques de abrillantamiento, los dry beer tanks. Entonces, imagínate la combinación posible de si tengo 10 tanques de fermentación y dos fermentadores, sería correr 10 tubos del intercambiador a cada uno de los tanques, una tubería, y luego de cada uno de estos a cada uno de los dry beer tanks. Sería una maraña y sería costosísimo y sería muy difícil de mantener sanitizado, operativo, etcétera, etcétera, etcétera. En ese caso, cuando tenemos que interconectar dos puntos que no siempre son los mismos, pues es que recurrimos al uso de mangueras, tubos flexibles. Hay de diferentes materiales, diferentes diámetros, diferentes usos, etcétera, y de eso es lo que vamos a estar hablando aquí. Entonces, dejamos fuera los tubos flexibles, nos concentramos en las mangueras y las conexiones asociadas con las mangueras. Ya dije para qué las queremos. Pues vamos a mover químicos de limpieza, soluciones ácidas, soluciones alcalinas, a lo mejor algún sanitizante formulado, puede ser ¿cómo se dice? Como Starsan, como, en fin, no quiero decir marcas aquí, pero soluciones sanitizantes preparadas, ¿no? En fin, también necesitamos mandar agua que puede ser fría o puede ser caliente casi al punto de ebullición. Mosto, igualmente frío y caliente. Cerveza, igualmente fría o temperatura ambiente. Y también necesitamos mover gases que pueden ser oxígeno, puede ser nitrógeno, puede ser CO2, puede ser ozono o puede ser vapor de agua saturado. Entonces, esto nos dice que vamos a necesitar mangueras de diferentes aplicaciones y por tanto de diferentes materiales y diferentes características mecánicas, etcétera. Entonces vamos a ir caso por caso. Cualquiera que sea su uso, lo vamos a usar para mover agua o mosto o esto y lo otro. Tenemos dos formas de comprar las mangueras. Por longitud, tú vas vamos a decir, a la tienda de mangueras y dices, deme un metro, deme 10 metros o deme 3 pies o deme
un rollo de 100 pesos, lo que tú quieras. Puedes comprar por longitud. A esta forma decimos mangueras sin terminar, no tienen conexiones en los extremos. La otra posible configuración es que compres mangueras ya ensambladas, que en las puntas tengan la conexión que encuentres conveniente para tu aplicación. Entonces, ¿cuál es más barata? ¿Cuál es más conveniente? Vamos a analizar caso por caso cuando conozcamos los tipos de conexiones que vamos a poder necesitar en la cervecería. Por lo pronto, pues es posible que las compres eh, por longitud o que las compres preensambladas. Si tú quieres empezar operaciones y todavía no tienes el layout de la planta, cosa que no se recomienda, siempre partes del layout de la distribución en el piso de los equipos, pues con eso ya determinas la longitud de las mangueras que necesitas. Pero si no lo sabes, siempre puedes comprar mangueras por longitud. Y la otra cosa es que siempre puedes tener ahí una determinada cantidad de manguera y ante una necesidad, ante una urgencia, puedes tomar un trozo para resolver un tema, pero no es como generalmente tenemos las mangueras en las cervecerías. Casi siempre tenemos mangueras preensambladas. Ya tienen los conectores en los extremos, las conexiones de las que hemos venido hablando. Eh, ¿Qué es lo que deben de cumplir las mangueras? Pues hay que revisar para qué las queremos, si es para agua fría, agua caliente o ambas, para mosto o para cerveza. En todos los casos, agua, cerveza o mosto, es importante que la manguera no imparta ni aromas ni sabores. Y lo digo porque pues, hay la tendencia a decir cualquier manguera sirve, me voy al mercado de aquí de mi pueblo y me compro, ahí venden mangueras de vinil, o ahí venden mangueras de cobre, o ahí venden mangueras de jardín, o ahí venden no, las mangueras es posible que tú le pases un líquido y dices, no, pues yo he probado, he tomado agua de la llave y no me pasa nada y no sabe a nada, la manguera no le da sabor. No le da sabor porque el agua está a temperatura ambiente, pero cuando tú pasas un mosto caliente o cuando tú, entonces la manguera se empieza a alterar químicamente, se producen reacciones en la manguera y se empiezan a liberar aromas y pueden incorporarse en tu cerveza y pues no quieres eso. Entonces debe ser neutral a aromas o olores más que aromas y a sabores. Debe ser no porosa. Debe de ser mecánicamente consistente. ¿Qué quiere decir? Cuando un líquido frío es pasado a través de una manguera, la manguera tiende a volverse rígida. Y lo contrario, cuando el líquido es muy caliente, la manguera tiende a volverse muy gomosa, muy floja, ¿sí? Entonces no quieres eso porque se alteran las características del flujo que está pasando por la manguera. Y ahorita voy a hablar por qué no queremos eso. Entonces deben ser consistentes mecánicamente, que se deformen lo menos posible por el efecto ni de la presión ni de la temperatura del líquido que estamos pasando ahí. Deben ser resistentes al ozono, y lo digo porque muchas cervecerías usan ozono como desinfectante, como método para sanitizar. No todas las mangueras resisten eso. Deben ser resistentes al clima, a los rayos ultravioletas. ¿Por qué razón? Porque muchas mangueras se dejan adentro de una cervecería en donde les da el sol toda la tarde y la manguera se empieza a envejecer, a resecar, a deformar, a cuartear, a formar pequeñas fisuras, y con el tiempo esos son lugares donde puede haber crecimiento microbiológico que siempre queremos evitar en las cervezas. Deben ser resistentes a la abrasión, y aquí hago esta nota porque en muchas cervecerías se usa agua de ósmosis inversa, y esa agua es abrasiva y no todas las superficies van a soportar la abrasión provocada por el flujo de agua de ósmosis inversa. Entonces, resistentes a ozono, a las inclemencias del día, del clima, perdón, a los rayos ultravioleta y a la abrasión. Buscas que tengan una construcción robusta para que la estructura mecánica de la manguera se mantenga a lo largo del tiempo, que no se vaya haciendo ovalada. Muchas veces tú dejas recargada la manguera y se empieza a quedar ovalada. En vez de tener una sección circular, se empieza a hacer ovalada. No quieres eso. ¿Por qué razón? Porque si la manguera se empieza a hacer ovalada, es muy fácil que se degüelle, que se doble. El radio de curvatura que garantiza una manguera que es
que tiene una sección circular es mucho mayor, más consistente y no es proclive a degollarse, a doblarse. Y en ese caso lo que vas a hacer es generar posibles huecos, turbulencia por seguro, espuma por seguro, y vas a estar levantando oxígeno si es que por ahí logra haber una toma de aire. Ahora bien, encima de todo esto que queremos que no le haga daño la ultravioleta, que no le haga daño la abrasión, todo eso que ya dijimos, también queremos que sean ligeras. ¿Por qué es importante que las mangueras sean ligeras? Porque además de lo que pesa la manguera, pues va a llevar el líquido y el líquido, pues obviamente, no te lo tendría que decir, también pesa. En una manguera de una pulgada y media de diámetro, una pulgada y media de diámetro, que es un diámetro muy usado en cervecería artesanal. Hay gente que usa de una y media, de dos, cada quien escogerá, pero vamos a decir en una manguera de 1,5. Imagínate cuánto pesa la cerveza que llena, por decir, 3 pies de manguera. Ya ves mi punto. O sea, si tú vas a ir del fermentador 1 al otro extremo de tu cervecería, que ojalá sea muy grande, a llenar por ejemplo, el Bright Beer Tank 1 y tienes que recorrer 30 metros, pues imagínate todo lo que va a pesar la manguera más el líquido que está en la manguera. ¿Y por qué esto es importante? He visto muchos casos en los que la manguera, perdonen, en los que las mangueras quedan cortas y entonces se conecta la manguera, pero no se apoya en el piso. Entonces los conectores en los puertos de los tanques donde tú conectas la manguera tienen una espiga que atraviesa la chaqueta y entonces entran en contacto con el líquido adentro del tanque, pero esa pared es relativamente frágil y entonces el conector que está tratando de sostener lo que cuelga la manguera tiende a torcerse y eventualmente ese esfuerzo puede ir dañando la conexión al punto que la puede separar. Reparar un tanque así es muy costoso, muy laborioso y es difícil. Entonces, es mejor que la manguera que quede suficientemente holgada para que el conector no sufra ni tensión, no lo estés estirando, ni torsión, que no lo estés tratando de sostener la manguera, y por supuesto ni corte, ya sería el colmo que le des un golpe para cortarla. Entonces, los puertos de los tanques no están diseñados para soportar mucho de eso. Algo soportan, habida cuenta de que están hechos de acero inoxidable. Pero, pues como tienen una brida donde se conecta la manguera, ese punto es débil y entonces hay posibilidades de que excedas la especificación para torsión, para corte, para tensión. No quieres eso, entonces nunca dejes la manguera muy corta y sobre todo nunca la dejes estirando los puertos porque los puedes dañar. Lo pones, aseguras un radio de curvatura que haga que la manguera no se deforme en su diámetro interno, sino que el líquido siempre encuentre un círculo, digamos, una sección circular. ¿Para qué? Para que no se generen turbulencias. Entonces, eso es lo primero, que el radio sea suave, ¿ok? Entonces, es mejor que la manguera dé una vuelta, que quede sobrada, que quede ligeramente larga, para evitar todos estos problemas que te estoy diciendo. Riesgo de que el conector en el puerto del tanque se dañe, riesgo de que el conector en la manguera se dañe o la propia manguera se dañe. Evitas la formación de turbulencias adentro de la manguera, que tu mosto no se revuelva mucho o tu cerveza no se revuelva mucho y que no se genere espuma mientras están moviendo el líquido. Y por supuesto evitas que esté levantando oxígeno, que ya sabemos que es un enemigo natural de la cerveza. Entonces la queremos lo más ligera posible, pero suficientemente resistente, que mantenga la forma, etcétera, etcétera, etcétera. Sí queremos flexibilidad, pero no a costa de que la manguera se pueda doblar, que se pueda hacer ahí un churro, ¿no? Por otro lado, hay muchas aplicaciones en cervecería que, como dije yo, pues, se recomienda que se apoyen en el piso las mangueras para evitar fuerzas sobre los puertos de los tanques. Y he visto que en muchos casos esa manguera que está ahí atravesando la cervecería, alguien más está haciendo otra operación al mismo tiempo. Por ejemplo, está enjuagando un tanque que queda en medio de por donde pasa la manguera.
Suponte que vas del fermentador 1 al dry beer tank 1 y alguien está lavando el tanque 3. Todo lo que está saliendo de ahí antes de llegar al drenaje encuentra que hay una manguera atravesada y entonces ese líquido se queda ahí formando un charco. Y eso es material orgánico, te está ensuciando la manguera, claro, por fuera, pero te la está ensuciando, te está manteniendo todas esas sustancias en el piso, te está haciendo llegar el líquido a lugares que no quieres, etcétera, etcétera, etcétera. Los escenarios son muchos. Hay una solución relativamente barata, cuesta más que una manguera de perfil plano, pero son las mangueras que tienen un perfil corrugado y eso hace que se formen canalitos por donde el líquido puede pasar entre la manguera y el piso. Ese corrugado alivia, que hace que ese líquido que se está acumulando ahí logre pasar, se vaya al drenaje, se vaya fuera de la cervecería, que es lo que tú quieres. Entonces, siempre recomendamos este tipo de mangueras, ligeramente más cara, pero siempre mejor que no usar esto. Ahora bien, qué otras características buscas en la manguera? Pues ya dije que el manejo de la temperatura, y esto es bien importante porque vamos desde muy fríos, por ejemplo, el glicol que corre en cervecerías para mantener las temperaturas de fermentación o para enfriar el mosto, hacer el enfriamiento del mosto, pues la solución refrigerante, mezcla típicamente de glicol, no es la única solución, pero glicol con agua, pues puede salir del enfriador, del chiller, por ahí de los 25, 30 grados bajo cero. Bueno, es importante que tu manguera resista líquidos que van desde ese rango, desde -30. ¿Por qué razón? Porque si no se puede volver quebradiza, se puede congelar, digamos, y se puede romper. Entonces buscas mangueras que aguanten esto. A la hora que vayas con tu proveedor de mangueras, tú le dices, yo quiero mover líquidos que pueden llegar a alcanzar -30 grados centígrados. Eh, en la aplicación del chiller generalmente se utilizan tuberías fijas para la distribución horizontal, pero las caídas, todas las derivaciones a cada uno de los tanques muchas veces se hacen con manguera, entonces no cualquier manguera te sirve. Tienes que buscar una que aguante eso. Para el caso del mosto o de la cerveza, pues podemos llegar a tener temperaturas digamos, de 0 grados. Después del cold crash, después de la maduración en frío, cuando haces lagering prolongado, pues la manguera va a estar trasvasando el líquido que va por ahí de los 0, 1, 2 grados. Es muy importante que tengan este rating, esta especificación para temperaturas bajas. Y en el extremo de temperaturas altas, pues podemos estar manejando líquidos que alcanzan el punto de ebullición o cercano al punto de ebullición. Entonces es importante que tu manguera resista por ahí de los fácilmente en 90 grados. El mosto normalmente a la salida del macerador sale casi al punto de ebullición, pero lo pasas por un enfriador, entonces ya no tendrías este problema, pero hay una situación en la que sí necesitas temperaturas elevadas. Es cuando calientas los químicos de limpieza y sanitización para que sean efectivos. ¿Te acuerdas del círculo de Zener que vimos cuando hablamos del CIP, que teníamos las variables de tiempo, fuerza mecánica, concentración química y temperatura? Pues calentamos los líquidos, entonces es importante que las mangueras que uses en tu sistema de sanitización de lavado, de preenjuague, lo que tú quieras llamar, aguanten estas temperaturas. Entonces es posible que necesites mangueras que resistan por ahí de los 90 grados. Ahora bien, los fabricantes de mangueras te dan dos especificaciones para las temperaturas elevadas. Por un lado te dicen la temperatura de operación, es decir, hasta dónde puedes llegar operando regularmente esa manguera y luego las condiciones excepcionales. Para una te dicen, esto puede llegar hasta, por decir, sin decir la marca, a 90 grados centígrados para temperatura constante por más de una hora. Si tú te vas a tardar más de una hora trasvasando un líquido, esta manguera te permite que muevas líquidos que estén hasta 90 grados. Después de eso ya el fabricante no te garantiza. ¿Ok? Y dice, si te puedes alcanzar un máximo de 100 si vas a trasvasar no más de 60 minutos, no más, no excedas eso. Entonces, si va a ser poco tiempo, pues entonces todavía tienes más margen para manejar temperaturas altas.
Y hay una situación excepcional también en estas mangueras, es que muchas cervecerías optan por sanitizar usando vapor de agua saturado y eso está mucho más caliente. En ese caso, el fabricante te dice que puede ser, le puedes aplicar vapor por un determinado tiempo a tal temperatura. Cada manguera, cada fabricante te va a decir, ¿sí? Por ejemplo, puedes aplicar 144 grados máximo por 30 minutos, cuando mucho. Es un ejemplo solamente, no digo que las mangueras así son. Es un ejemplo, tienes que ir con cada fabricante. Entonces, por ejemplo, si tú no usas vapor para sanitizar tus mangueras, olvídate, esto no es importante. Yo te tengo que decir aquí, y eso te lo digo cada programa, todas las opciones que hay disponibles para esto, ¿ya? Bueno, además del manejo de la temperatura, otra cosa que en la que te tienes que fijar mucho es en los límites de presión que vas a estar manejando. Como ya dijimos, usamos mangueras para mover fluidos. Generalmente lo hacemos a baja presión, pero hay otros fluidos en cervecería, los gases, que sí pueden estar a alta presión. Eh, Puedes estar manejando CO2 para carbonatar cerveza, o puedes estar usando oxígeno para oxigenar tu mosto, o puedes estar usando ozono. Bueno, tienes que cuidar mucho cuál es la temperatura perdón, cuál es la presión máxima que puedas manejar con las mangueras. No es como que, pues yo he visto que en la vulcanizadora tienen una manguera que venden ahí en la refaccionaria o en la ferretería, ¿no? Ok, pero una vulcanizadora no es una cervecería. Entonces usa los límites de presión necesarias para lo que, para lo que es tu aplicación. Siguiendo con las características que deben cumplir las mangueras, hay muchas que se recomienda siempre que uses mangueras que tengan un refuerzo. En México decimos alma, decimos tiene alma de acero, una cosa es un refuerzo que corre a lo largo de la manguera. Algunas veces la cubre, puede ser una malla que puede ser metálica o sintética, pero le decimos calcetín en México. Y eso hace que la tensión, o todas las fuerzas, la tensión sobre todo, se distribuya en la malla. Y entonces ya, vamos a hablar coloquialmente, el tirón ya no es sobre el material que constituye la manguera en sí misma, sino sobre el alma que la protege. Puede ser esto o puede ser la cosa de una hélice, digamos, una línea helicoidal que va como envolviendo a la manguera y entonces otra vez la fuerza se aplica sobre eso y no sobre el plástico que forma la pared de la manguera. Ahora, eh, digamos que compras ya tus mangueras y decimos, pueden ser en puntas, sin terminar o preconectorizadas. Cuando los compras sin puntas, tú lo puedes hacer en tu cervecería con una solución que es muy económica, muy fácil de hacer, no necesitas herramientas especiales, etcétera, etcétera. Es el caso del uso de abrazaderas. Tomas el extremo que quieres conectorizar de la manguera, lo insertas en la espiga del conector que vas a usar. Aquí te dejo varios ejemplos de las espigas que hay. La más recomendable es la espiga barbada, la que tiene esos como si ves el perfil, se ve como un diente de sierra, digamos, esos dientitos ahí, porque eso permiten tener más agarre de la abrazadera, ¿ok? Y si tú vas a mover un líquido a presión, va a haber cierta fuerza, entonces la manguera tiende a salirse de ahí y eso te da más agarre y ayuda mucho. Entonces, la solución más económica. Por supuesto, entre más larga sea la vida, vas a poder tener más área para conectorizar. Inclusive puedes poner dos abrazaderas ahí. Esa es una solución muy económica, muy usada, pero tiene una desventaja que yo encuentro muy importante y que sí te tengo que decir. Hay un espacio entre la manguera y entre la espiga, y ahí es un lugar donde puede haber, no puede haber, ahí hay crecimiento microbiológico. Y eventualmente eso se puede meter a la manguera. ¿Se ve difícil? Sí, sí se ve difícil. ¿Pasa? Sí, sí pasa. ¿Por qué? Porque la manguera con el uso se va desgastando, se le forman fisuras, hay pequeños recovequitos y la cosa se va metiendo por donde uno no se imagina, se meten las bacterias, los virus, hongos, etcétera.
¿Qué se recomienda? Pues si vas a usar por esta opción, haz la conexión más limpia posible, más apretada posible y de vez en cuando reemplázala. Cada cierto tiempo tú cortas el extremo de la manguera cada vez va a quedar más corta, pero te aseguras que la conexión es fresca, es nueva y es limpia y entonces te evitas problemas. ¿Cuál es la otra opción? Si no quieres optar por esta, por el riesgo que implica de contaminaciones, pues las conexiones que son prensadas, estas a diferencia de la abrazadera, pues la manguera entra en un espacio hueco que permite que hay, digamos que este es un corte del conector y la manguera entra aquí. Desde luego, la manguera está toda así, pero entra así y eso significa que hay metal por dentro de la conexión y por fuera de la conexión. Y luego con una herramienta de compresión, eso hace, se comprime, se apachorra, decimos en México. Y entonces la conexión queda fija, queda estable mecánicamente y hay menos posibilidad de que haya formación de colonias, de microorganismos dentro de la manguera. Por fuera sigue existiendo el problema, desde luego. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Pues que tú no vas a tener una máquina para estar haciendo estas aplicaciones porque no es como que necesites una manguera nueva cada tercer día. No se justifica en una cervecería. Entonces tienes que pedirlas ya preconectorizadas, las mangueras, ya terminadas, ya con las conexiones en punta. Y eso es muy fácil. Tu proveedor de mangueras hace ese trabajo por ti, te cobra una cuota representativa y listo. Si una de estas conexiones se daña, tu manguera se rompe o lo que sea, siempre puedes cortar y poner la solución a otra de las y tener esa manguera como que de reserva. Se prefiere tener esta otra opción, pero como ya dije antes, pues no es la opción más barata. Pero es mejor porque todos sabemos la importancia de la sanitización adentro de una cervecería. Ahora bien, ah, ¿cuáles son las conexiones que vamos a usar? Pues en el caso de las de abrazadera, se recomienda mucho la conexión con la espiga barbada que estoy diciendo ahí. Esa es la que más se recomienda. Y ya dije por qué. En el caso de las conexiones crimpeadas, también casi cada fabricante ha diseñado un modelo mecánico distinto. El conector se ve más largo, más ancho, más gordo, más pesado, más lo que tú quieras, pero básicamente hacen la misma función. Entonces, depende del fabricante de las mangueras. Pero esas son las dos opciones que tú puedes tener. Hay dos otras cositas más que vale la pena tomar en cuenta cuando hablamos de esto. Una es estas donitas que te pongo aquí sirven mucho para proteger el conector. He visto muchas veces operarios que no estoy diciendo que lo hagan a propósito, pero de pronto pues la manguera está mojada o está caliente o está demasiado fría, pum, se te resbala o ya no la aguantas o lo que tú quieras, se cae y se azota el conector, es lo primero que pega contra el piso y pasan dos cosas. Estás dañando el conector, no es que un golpe lo dañe, pero los golpes repetidos van a estar haciendo muescas y muescas y muescas y ya sabes que esos son bahías para crecer toda clase de microorganismos ahí, no quieres eso. Y la otra es que estás dañando tu piso. Algunas cervecerías no les importa, pero hay algunas que sí gastaron una fortuna en tener un piso bien acabado, bien revestido, y cada golpe del conector va a estar dañando el piso y una vez que hay una ranura ahí, ya no hay modo de detenerlo, eso solo va a estar creciendo, 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 y ya va a ser casi imposible mantener sanitizado el piso. Entonces, para proteger las dos cosas, tanto el piso como el conector, pues esta donita que te estoy enseñando aquí pues es muy barata, es una pieza de plástico y ayuda mucho. Desde luego no estoy diciendo deja caer la manguera, al cabo tiene la donita esa, no estoy diciendo eso ni mucho menos. Pero es importante que lo tomes en cuenta. Y bueno, pues mira, todo esto es lo que estamos diciendo acerca de mangueras. Hay muchas cosas más que pudiéramos detallar aquí, pero el objetivo de esto es explicarte las opciones que hay, explicarte las consideraciones que vale la pena tomar en cuenta para que configures tu aplicación específica. Las longitudes solo tú las vas a conocer, tu presupuesto solo tú lo vas a conocer, las preferencias de tu cervecero y del personal que vas a tener en tu piso de operaciones, de producción, pues solo tú las vas a determinar. Entonces, todas esas cosas determinan esto. Aquí lo que te estamos diciendo es, considera esto porque puedes tener estos problemas.
una mala manguera, una manguera en mal estado, te puede llevar a una cerveza mala en el vaso de los clientes y eso no puede ser bueno nunca. Por esa razón es que si bien las mangueras no son el principal componente, sí que te pueden causar muchos y muy serios dolores de cabeza. Una manguera, una manguera. Pasa también que cuando afrontamos un proyecto de esta naturaleza y a la hora que vamos a ver los números, pues lo que cuestan las mangueras ni siquiera se compara con lo que cuesta un tanque de fermentación, o un Red Beer Tank, o una lavadora de barriles, o una, no sé. Y se va quedando, se va quedando. Solo que una manguera que tú pudiste haber comprado por 200 o 300, $400, te puede echar a perder un lote, te puede echar a perder un cliente, te puede echar a perder una cuenta, te puede echar a perder tu marca. Ese es el impacto que pueden tener mal las mangueras. Y dije aquí, no solo lo que es cómodo de operar, que está liviana o no está liviana, no, no, ese no es el tema. El tema es que puede haber daños muy costosos que te dan. Lo primero es que pueden dañar la calidad de tu cerveza y todo lo que está relacionado con dañar la calidad de la cerveza, todo debe ser revisado con minuciosidad. Bueno, si tienes algún tema que quieras que se trate aquí, por favor, mándalo, lo vamos a considerar. Tengo que decirte que estamos ya en la etapa final de la temporada 6 de la conversación y también la parte final de esta serie que hemos llamado Abrir tu cervecería. Si hay algún tema que no se ha tratado, y puedes aquí en la descripción de este video encontrar la lista de todos los capítulos anteriores relacionados con la serie Abrir tu cervecería. Si encuentras un tema que no se ha tocado que te interesa particularmente, mándanos decir eso y nosotros con todo gusto haremos lo posible por cubrirlo en un episodio próximo, porque te digo, estamos en la etapa final de la serie Abrir tu cervecería. Todavía tenemos otros temas que tratar, desde luego, pero todavía estamos a tiempo de crear contenidos específicos para respuestas a preguntas específicas que tú nos hagas llegar. Entonces te agradecería mucho que nos dejes saber si hay algo que quieras que se toque aquí. Pues tú no sabes cuánto te agradezco que te hayas quedado a ver este episodio. A mí siempre me da mucho gusto hablar de cerveza. Espero que la información aquí compartida pues sea de utilidad y espero tus comentarios para enriquecer estos contenidos. Si tú me dejas saber de qué quieres saber, aquí con todo gusto haremos todo lo posible por tratar esos temas. Mientras tanto, pues te recuerdo que si no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal de YouTube, que le des like, que actives las notificaciones, que compartas con tus amigos que sabes que tienen el mismo interés que tú por cerveza y sobre todo, muy importante, es que mandes tus comentarios. De esa manera podemos enriquecer los contenidos que presentamos aquí semana tras semana. Y mientras tanto, pues te quiero dar las gracias una vez más y decirte que te espero en una próxima emisión de la serie Abrir tu cervecería dentro de la conversación que presentamos cada jueves a las 7 de la tarde, tiempo del centro de México. Hasta una próxima emisión. Me despido por ahora. Te agradezco mucho que hayas estado aquí y espero verte en la próxima. Muchísimas gracias.